Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser. Hola, benvinguts a un nou programa de Fora Dubtes. Avui tornem a tenir nosaltres el nostre company, Javier Martínez. Hola, Víctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien. Preparado, ¿no? Aquí estamos, vamos a ver cómo sale. Perfecto. Pues hoy, Javier, vamos a hablar de un tema que seguro que también interesa a muchos espectadores, ¿no? Que es la filiación. Es decir, cómo podemos reclamar judicialmente o que se nos reconozca judicialmente que uno es hijo de alguien o que alguien es padre de alguien, ¿no? Sí, Porque sí, entiendo que la maternidad, bueno, es como aquel aforismo romano, mater semper certa est, es menos confuso, pero el tema de la paternidad supongo que aquí es donde tiran más los... Bueno, de hecho también hay una acción específica de la madre para reclamar su propia, o sea, para impugnar su propia maternidad, ¿eh? O sea, dijéramos que hay una acción que prevé el Código Civil catalán, etcétera, etcétera, que yo no me he encontrado nunca, también te lo tengo que decir. Es un poco surrealista, ¿no? Es un poco surrealista, pero es la misma madre que dice que ese niño no es suyo, ¿sabes? O sea que, bueno, hay, ya te digo, este es un tema que es bastante complicado y siempre nos traes cosas curiosas. Sí, es que soy así también, ¿no? Bueno, antes de entrar en materia, sí que permíteme, hablo de usted, permíteme, hablo de ti, que recordemos a nuestros espectadores que pueden hacernos llegar cualquier comentario, dudas al tema de hoy, que son las acciones de filiación, en nuestro hashtag, que es foraduptas73, que es el número de programa de hoy, y también invitarles a que nos sigan por nuestra cuenta de Twitter de @legemabogados. Entonces, Javier, ¿qué nos puedes decir de las acciones de filiación? Bueno, dijéramos que las acciones de filiación son el conjunto de acciones legales que tiene el ordenamiento jurídico dispuestas, ¿no?, para aquellas personas pues, que quieran investigar sobre su paternidad, sobre su ascendencia, sobre su descendencia, ¿no? Pues si tú eres mi madre, si tú eres mi padre, si yo soy tu hijo, si no lo soy, ¿no? Todo este conjunto de acciones, pues la verdad es que nosotros tenemos un concepto un poco quizás un concepto glamuroso, ¿no? De que este tipo de reclamaciones de paternidad solo se da en las clases altas, ¿no? Solo se da, pues, Julio Iglesias, en el Cordobés, es lo que estamos acostumbrados a ver en la televisión, ¿no? Pero esto no es así. De hecho, no es al mismo nivel, dijéramos, de frecuencia este tipo de acciones que pueden ser un divorcio, una modificación de medidas, una separación, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que se dan bastante más de lo que la gente se puede llegar a imaginar, ¿no? O sea, hay bastante demanda de este tipo de acciones y por eso, pues digo, bueno, aprovechando esto, y que es un tema bastante interesante, por complejo, porque también tiene unas ciertas características el procedimiento, como ya explicaremos más adelante, que lo hacen un poquito especial y diferente del resto de procedimientos civiles, incluso de procedimientos de familia, ¿no? Bueno, entonces entiendo que esto como las películas, ¿no? La prueba estrella en estos casos supongo que es el ADN. Exactamente. ¿No, verdad? O sea, aquí antes este tipo de procedimientos pues eran unos procedimientos que tenían mucha dificultad, ¿no? Porque claro, no había esta prueba de ADN, la prueba de ADN pues es relativamente reciente, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacía esto de decir este chico es hijo de tal, este es padre de tal? Pues bueno, se hacían en función de otro tipo de pruebas, ¿no? Se aportaban muchas fotografías, se aportaban cartas en los que se reconocía esto, luego estaba también lo que se llama la posesión de Estado, ¿sabes? De hecho, la posesión de Estado es una de las pruebas reinas, ¿no? La posesión de Estado quiere decir que, pues, que ese hombre sabía que ese hijo era suyo, en el pueblo todo el mundo lo sabía, tenían un trato muy a menudo, incluso yo le daba dinero, pues le ayudaba a mantenerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto es lo que podríamos decir que es la posesión de Estado. Y pues bueno, de un tiempo a esta parte, pues todo esto ha quedado como un poco obsoleto, ¿no? Porque todo esto, pues sin duda ha planteado una serie de dudas, ¿no? De decir, oye, sí, había una convivencia en la fecha de
de concepción, etcétera, etcétera. Pero esto quiere realmente decir que este hombre era el padre, o bueno, eran todo por presunciones, ¿no? Ahora lo que tenemos aquí es una prueba, que es una prueba objetiva, que además nos da con un tanto por ciento elevadísimo, es un 99,99%, muchas veces lo que establece de seguridad de que esta persona es hija de tal, de que este es padre de tal, ¿no? Por lo tanto, todo, y que el Código Civil catalán dice que se admitirán todo tipo de pruebas, etcétera, etcétera. La prueba estrella, la prueba reina, sin duda es la prueba de ADN. Y entonces, ¿qué ocurre si una persona se niega a realizar esta prueba? Aquí entiendo, supongo que también está el derecho, no sé si llamarlo intimidad o derecho integridad física, no sé cómo, sí, en cuál entraría, pero si una persona se niega a decir, oye, yo no tengo por qué dar mi ADN, no tengo por qué dar ni un pelo, no tengo por qué dar sangre, no me da la gana. ¿Eso puede pasar? Puede pasar. O sea, alguna persona se puede negar. Puede pasar, la gente se puede negar, o sea, nadie va a ir ahí a forzarte, ¿no?, a que tú des tu ADN para este tipo de procedimientos. Pero lo cierto es que jurisprudencialmente, incluso legalmente, hay establecidos pues una serie de consecuencias para esto, ¿no? La jurisprudencia, por lo que entiende, es que si tú no quieres dar este ADN, tú no quieres practicar esta prueba de ADN, es porque probablemente entiendas que te va a perjudicar, ¿no? Entonces, tú a la misma vez que entiendes eso de que te va a perjudicar a ti, estás dejando como una especie de indefensión a la otra persona, ¿no? Porque aquí tenemos lo que hemos dicho antes, una prueba objetiva, una prueba muy sencilla para determinar si hay una relación familiar entre una persona y otra. En cambio, lo que tú haces aquí es, yo no quiero hacer esto, no quiero hacer esta prueba de ADN, entonces la otra parte tiene que desplegar pues una capacidad probatoria, ¿sabes? Entonces nadie haría esta prueba de ADN, ¿no? Por lo tanto, pues lo que se ha establecido, ya te digo, jurisprudencialmente, pero legalmente también, porque en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que recordemos que es la norma procesal pues que rige este tipo de procedimientos, pues lo que se dice es que si tú no haces, no te sometes a esta prueba, y hay no solamente esta prueba, sino hay otra serie de indicios, se puede determinar la paternidad en función de esto. Muy bien, entonces bueno, claro, es que también se entiende esta postura, digamos, de presunción o semipresunción, de decir, oye, si una persona no se quiere hacer la prueba de ADN, es que algo hay, ¿no? Se puede entender, porque claro, también está la otra vertiente de decir, oye, es que yo por mis convicciones, o me lo invento, por confesión religiosa o por lo que sea, es que no quiero, entonces eso tampoco estaría protegido. No, o sea, ya te digo, aquí hay una presunción legal de que si tú no quieres hacer esto, bueno, tú tienes una serie de consecuencias, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que la prueba de ADN no es una prueba, dijéramos, que sea muy incómoda ni de larga duración, o sea, no es aquello de, no, te tienes que meter en un laboratorio, bueno, laboratorio así, ¿no? Pero no te tienes que ir a operar ni tienes que estar ahí 2 días enclaustrado en la cama, ¿no? Tú entras, normalmente se hace un frot y bucada, y hay veces que se hace una extracción de sangre, etcétera, etcétera, pero normalmente son con fluidos corporales, y muchas veces tú lo que pierdes más tiempo, dijéramos, en la propia prueba, en estar esperando a que te llamen allí, a que el médico diga tu nombre y tú puedas pasar, que luego la prueba en sí pues, pueden ser 5 o 10 minutos, no lo sé con exactitud, ¿no? Pero que es una prueba muy corta y que sobre todo pues, no tiene grandes inconvenientes, ¿no?, para la persona que la realiza. Por lo tanto, negarse a ella es una mala postura. Yo como letrado, o sea, no la aconsejaría. No la aconsejo, porque tú lo que tienes que hacer es entrar, hacerte la prueba, y igual tienes suerte y no eres el padre. Pero si no te la haces, tienes esta presunción. No la haces y encima hay alguna cosita más por ahí que te señale como que probablemente seas el padre, se puede determinar la paternidad tuya por presunciones. Perfecto. Y entonces, que nos has comentado antes que era un procedimiento especial, ¿no?, dentro de lo que sería procedimientos civiles. Es un procedimiento un poco anómalo. Un procedimiento extravagante. Sí, diferente. Es un procedimiento diferente porque, bueno, primero de todo, lo que se busca en este tipo de procedimientos es la verdad material, ¿vale? La verdad material es realmente qué es lo que ha pasado aquí, ¿no? Si este chico es hijo de tal, si este es padre de tal, ¿no? ¿Eso quiere decir, perdona, que el juez hace como de instructor? Sí.
Vale, no hace como de instructor, pero sí que es verdad que en este caso el juez tiene unas, dijéramos, unas capacidades o unas prerrogativas diferentes, ¿no? Tú sabes perfectamente que el principio dispositivo es el principio que rige en civil, ¿no? El principio dispositivo lo que nos da es un dominio sobre el hecho, podemos allanar, ¿no? O sea, pues, sobre el hecho me quiero decir sobre el procedimiento, ¿no? Podemos allanarnos, podemos retirar la demanda cuando queramos, podemos hacer una serie de cosas, ¿no? Y entonces también el principio dispositivo un poco lo que quiere decir es yo aporto la prueba y el juez la tiene que valorar, ¿no? Y el juez va a valorar la prueba que yo aporte. Esto es en la mayoría de los temas civiles, ¿no? Pero en este tema en concreto no. El juez es lo que se llama un judex investigator, ¿no? O sea, aquí lo que va a haber es un principio inquisitivo. Él va a interrogar, va a preguntar, va a solicitar pruebas. Si él ve que con la prueba que le hemos aportado no hay bastante para hacer una sentencia que él esté totalmente seguro, él va a investigar y va a solicitar. Si hay que desenterrar a alguien, pues ¿sabes? Lo puede mandar desenterrar él, etcétera, etcétera, ¿no? Hombre, eso entiendo que lo hace por supongo, ¿no? O sea, que la ley procesal civil le da esta especial prerrogativa a los jueces por la importancia que se le da, ¿no? En derecho a este tipo de acción, ¿no? Supongo. Bueno, a ver, tenemos que tener en cuenta que es una acción importante en el sentido de que va a establecer la filiación y va a establecer la descendencia, y hay una serie de efectos que también explicaremos luego, que son sumamente importantes, ¿no? Pero sobre todo una de las cosas que lo diferencian respecto a otros procedimientos civiles es eso, la búsqueda de la verdad material en frente de la verdad formal, ¿sabes? En penal siempre se busca quién ha matado, quién ha asesinado, pero en civil no. En civil no importa tanto la verdad, sino que los procedimientos civiles son pues una forma dijéramos, de arreglar pues las desavenencias, ¿no? De filtrar y conducir pues un poco los problemas que tiene la gente, pero esto no hace falta que sea en base a la verdad. O sea, una sentencia civil no quiere decir siempre que esté buscando la verdad, ¿no? Pero en este tipo de procedimientos sí que se hace, ¿vale? Bueno, también dijéramos que otra de las especialidades o otra de las causas, bueno, dijéramos especialidades mejor, es que en este tipo de procedimientos tiene participación el Ministerio Fiscal, ¿vale? El Ministerio Fiscal normalmente interviene en procedimientos de familia, ¿no? Siempre que haya menores, etcétera, etcétera, y en este procedimiento pues también interviene, ¿no? En procedimientos de divorcio cuando hay menores, de incapacitación, etcétera, etcétera, y aquí también tiene que ser parte siempre. O sea, que la investigación vendrá por el juez, por el fiscal, por todos lados. Aquí nadie se salva de la verdad. No. Aquí ya te digo, y sobre todo pues teniendo en cuenta esta prueba que tenemos, que es una prueba objetiva, que es la prueba del ADN, o sea, no hay... Muy bien. Y claro, entonces a mí me ha quedado un poco la duda esta del ADN. ¿Cualquiera puede poner una demanda y solicitar la prueba del ADN de cualquiera otra, de cualesquiera otras personas? Es decir, ¿esto es así? Bueno, esto es así con matizaciones. Así con matizaciones, así. Tú tienes que tener en cuenta que en la Constitución está positivizado el derecho que tenemos todos pues, a investigar un poquito nuestra ascendencia, nuestra descendencia, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco lo que es la búsqueda de los orígenes nuestros. Pero también en la norma procesal lo que se exige es un principio de aportación de prueba mínima, ¿sabes? O sea, ¿para qué? No es en el sentido de que yo puedo pedir a cualquier persona que haga una prueba de ADN sobre otra, no. O sea, yo tengo que razonar, tengo que tener un discurso un poquito coherente, ¿no? De esta persona conoció a tal, estuvieron conviviendo o se conocieron una noche, y tengo que aportar pues una serie de pruebas, ¿no? Pues o fotografías o cartas o lo que sea en este sentido. ¿Por qué? Más que nada para tener un control de razonabilidad, ¿no? Un poco un filtro de todas las demandas, sino esto sería todo el mundo aquí poniendo demandas de paternidad, ¿no? Entonces, que esté fundamentado, es decir, si yo ahora digo, oye, claro, mira, que el rey es mi padre, ¿no? Claro, quiero que se haga una hágame usted un principio de prueba de esto y entonces a partir de aquí, pues ya acordaremos, ¿no? Pero este principio de prueba nunca se puede entender como, dijéramos, como una dificultad de acceso a la jurisdicción, sino solamente como un control de razonabilidad, ¿vale? Muy bien. Entonces, una vez se determina la filiación, digamos en positivo, estimando esa demanda, claro, ¿qué efectos tiene? Supongo inmediatos o no, o como, pues nos puede explicar un poco, porque quizá
supongo que hay que pensarse un procedimiento especial, que habrá recurso, entiendo también. Entonces, hasta que no sea firme, ¿qué es lo que pasa? Una vez recae la firmeza, ¿qué efectos tiene? ¿O hay alguna especialidad en este sentido o no? Tenemos que tener en cuenta pues, que este procedimiento tiene una serie de efectos, ¿no? Normalmente, pues, el efecto más conocido por todos, ¿cuál es? ¿No? O sea, en el momento que se establece la afiliación de una persona, lo primero que se hace pues, es cambiar los apellidos, ¿no? A partir de ahora, pues tú tendrás los apellidos, que esto es juzgado en el momento que se firme la sentencia, se van a jugar al registro civil y el registro civil de los apellidos para la que se haya terminado la afiliación, ¿no? En ese momento. En el momento que se termina la afiliación de una persona también se ven ahí una serie de derechos, ¿no? Yo voy a terminar la afiliación, lo mismo que otro hijo, un niño de fuera de matrimonio, ¿no? A partir de aquí. Y sobre todo, y esto ya, si nos enfocamos un poquito a lo que son los casos de niños menores de edad, que se ven la unidad, pues una serie de obligaciones, ¿no? En serio de que si tú eres hijo mío, si tú eres la se me pone un poco la necesidad de niño, o cualquier transición de un divorcio, o sea, y luego también una serie de derechos penales, ¿no? Un derecho de visita con ese niño, ¿no? De cumplir con lo mismo que si fuera también derivado de un divorcio, una separación, una modificación de vidas, ¿no? Lo que pasa es que en verdad muchas veces te dijo, por eso, o tiene una relación, porque es una relación, no es una relación, no se puede establecer de cosas primeras, es un régimen relacional de fines de semana con alternos, progresivo, un régimen pues poquito a poco, pues hoy nos vemos un par de horas, dentro de una semana o 2 semanas nos vemos 2 horas, dentro de meses está 2 horas con intensivo, poco a poco ir avanzando, porque si no puede tener una reacción un poco, si yo tengo un pues y pues básicamente los efectos, dijéramos, son estos, ¿no? Efectos sucesorios, efectos en el sentido de que pasar una versión, de tener un derecho de visita, la alteración de apellido, los muy bien. Y existen tipos de acciones de filiación, hemos comentado antes, había el de la maternidad también, me parece un poco raro, o poco digamos que antes no existe. La paternidad, hay diferentes tipos, todos se cazan en el mismo plan de la misma. A ver, esta me puso una porque esto sí que es interesante y lo habíamos comentado, ¿no? Normalmente este tipo de demandas se juntan dos, ¿no? Normalmente es una declaración de paternidad, yo estoy diciendo que se establezca judicialmente que esta persona es padre mío o que yo soy el hijo de esta persona, lo junto con una acción de impugnación de la paternidad ya establecida, ¿vale? O sea, ya hay una paternidad establecida, entonces yo, a mí se me dice, tú es hijo de la, tiene que corregir el registro civil, es decir, esta persona ya no es padre, ¿no? Y por lo tanto, y a veces, ¿no? Respecto a estas acciones también se va a juntar, y son hijos menores de edad, ya la solicitud de las series de medidas relacionales y cuál va a ser la solicitada, etc. No podemos matar todo de un tiro, no solamente establecer la paternidad, sino un poquito esto, ¿no? Me vas a examinar eso de cuenta de lo que sea, para ver al niño tal, ¿sabes? O sea, un poco... ¿Se puede matar todo ahí en un mismo proceso? Se puede matar todo, ¿no? Si un poquito poniendo la pregunta, pues, y fiel a la moneda, no, ¿sabes? O sea, esto es complicado, ¿no? Hay... A ver, demandas complicadas, tu técnica, muy bien. ¿Y durante cuánto tiempo, o sea, esta acción prescribe, caduca, o sea, tiene algún límite temporal para poder ejercerse? Como es un poco, como hemos comentado, es un proceso especial que interviene el fiscal también, es un juez, un medio instructor, todo esto, al ser un derecho, como llamarlo, fundamentalísimo o muy profundo en el sentido de protección, no sé si existe un viejo muy largo para poder relación. Aquí en Cataluña tenemos nuestro Código Civil catalán, ¿no? Luego hay otro Código Civil, dijéramos, a nivel estatal. Entonces, el Código Civil catalán lo que dice es que las filiaciones matrimoniales y no matrimoniales se podrán reclamar por el hijo durante toda la vida. ¿Vale? O sea, durante toda la vida del hijo, las podrá reclamar. Una cosa es lo que te he dicho, la reclamación, ¿vale? Y otra cosa es la impugnación. La impugnación solo se podrá realizar en 2 años a partir de que tú conoces que, o tienes ciertos indicios, por ejemplo, este hijo no es mío, ¿no? Que es uno de los tipos de demanda que esto normalmente lo ponen los padres, ¿no? Las madres no lo suelen poner, excepto el caso que te he dicho, ¿no? Pero muchas veces el padre, este niño... Pues entonces ponen este tipo de demanda y la ponen en el sentido de decir, bueno, tengo que hacerlo antes de 2 años de haber descubierto que este no es hijo mío, porque si no, aquí ya la acción no se podría ejercitar. En cambio, el hijo que quiere la paternidad de alguien... Eso la puede reclamar siempre. Siempre, o sea, que no prescribe ni caduca ni... En un principio no. Muy bien, es raro porque la mayoría de derechos no tienen un plazo... Bueno, toda la vida, es el plazo durante toda la vida. Muy bien. Perfecto, Javier, pues se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por venir y darnos mucha luz en este tema. Y yo, pues nada, también agradecer a los espectadores que estén del otro lado y también recordarles que si quieren hacernos llegar sus consultas, inquietudes, comentarios al respecto del programa de hoy, que lo pueden hacer en nuestro hashtag, en foraduptas73, que es el número del programa, y también pues, lo pueden hacer siguiendo nuestra cuenta de Twitter, que es @allegemabogados. Pues Javier, muchas gracias, hasta la próxima, y también a ustedes por estar allí, muchas gracias.
Necessites un advocat i no saps on trobar-lo? Atlegem Abogados és un despatx situat a Esplugues de Llobregat, especialitzat en dret laboral, dret de família, dret de consum i assessorament fiscal i legal d'empreses. La satisfacció del client és la nostra raó de ser.